políticas. En algún momento Manuel Morales plantea la posibilidad de ir como candidato presidencial. ¿Concreta ello? ¿No? ¿Se mantiene en el CONADE? Porque es una voz importante en el CONADE. Sí, bueno, la licencia del CONADE se la tomó en su debido momento. El tema de buscar un espacio en la política se ha cerrado debido a lo que ustedes conocen, que los partidos políticos han priorizado grupos de interés y no la construcción de un programa que sea convergente e incluyente a distintos sectores. En consecuencia, la posibilidad de presentarme a estas elecciones es un tema cerrado. Seguramente vamos a hacer un anuncio público explicando cuáles son las razones. Considero que más bien estamos entrando a una crisis política o un fraccionamiento. Vamos a ir a una segunda vuelta con un parlamento que va a ser absolutamente inviable y por esa razón creo que lo más importante es organizar a la sociedad civil en torno a estas reivindicaciones que con el CONADE eran importantes en cuanto a defensa de la democracia, pero creo que ahora es vital la defensa de la economía del ciudadano y por eso es que estamos haciendo esta transición hacia defender la economía de los ciudadanos, los derechos de la población en otros ámbitos y vamos a ver qué nos depara la coyuntura y cómo vamos a trabajar en ese sentido. Ahora, habiendo visto esta suerte de oferta de siglas, habiendo visto esta miopía, porque la parte de las directivas de los partidos que han perdido doctrina, que han perdido esencia, propósito, ¿valdría la pena encarar una reforma en la ley de partidos políticos? ¿Valdría la pena reajustarnos a esta nueva realidad? De manera absoluta. Los partidos políticos se ha dicho que es el corazón del sistema democrático, ¿no? Pero ahora estamos viendo que los partidos políticos están en un periodo prácticamente de enfermedad, están haciendo metástasis. Los partidos políticos no habían sido esas instituciones que permiten el recambio democrático, se han convertido en grupos de poder, de pequeños intereses. Los intereses los está hiperfragmentando, las organizaciones políticas no garantizan participación de la sociedad civil. Entonces vamos a ir a un proceso electoral donde el próximo parlamento, el próximo gobierno no van a resolver la crisis a la que habíamos apostado que se podía resolver en unidad. El criterio de la unidad ha sido fragmentado, ha sido bombardeado, no solamente en el campo de la oposición, sino también estamos viendo en el campo del MAS. Entonces va a venir una nueva coyuntura donde necesitamos refundar la política y necesitamos reconstruir instrumentos políticos para encarar lo que de acá en adelante va a venir, porque el objetivo nuestro es garantizar que el país pueda salir adelante, que reconstruyamos la economía, le demos institucionalidad y un profundo respeto a los derechos humanos en la próxima gestión. Veremos si esto se logra alcanzar, pero la crisis política es algo que no habíamos vislumbrado. Vislumbrábamos crisis en la justicia, vislumbrábamos crisis económica, vislumbrábamos crisis en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, crisis en los derechos humanos, incluso crisis a nivel de la vulneración a los derechos a la información, a la comunicación. La crisis política había sido mucho peor y ahora debemos ver cómo nos reorganizamos para encarar esta nueva forma de construir la política de acá en adelante. ¿Y esta crisis política es porque no nos hemos integrado como sociedad? Porque de pronto uno se pone a pensar y dice, muy bien, llegó la Guerra del Chaco, la Revolución del 52, y a partir de ello se inicia un proceso de integración que muchos coinciden en señalar que el MAS precipita, ¿verdad? Estábamos yendo a un ritmo bastante deficiente, llega el MAS, acelera las cosas a través de medidas fuertes, muy bien, y en este momento esta anomia política, porque todo se está dispersando, todos están contra todos, todos son enemigos de todos, entre comillas, es porque el origen es que, además de la miopía de los liderazgos y los egoísmos, que no somos una sociedad integrada aún, porque ese puede ser un hilo de investigación. No tenemos un proyecto país, no tenemos una estrategia de construir patria.
Los partidos políticos han estado vinculados a determinados momentos también de ser gobierno y de realizar ciertas integraciones. El MNR del 52, voto universal, reforma agraria, ¿no? Luego llegan los regímenes militares que profundizan el estatismo, un estatismo nacionalista. Luego vienen los gobiernos democráticos, democracia pactada, neoliberalismo. Viene el MAS y nos plantea un nuevo proyecto integrador, pero el resultado final del MAS es que ha dado nacimiento a una nueva oligarquía. Si antes había una oligarquía muy tradicional, muy empresarial, ¿no? Ahora hay una oligarquía azul vinculada al vivir bien, pero que ha generado nuevos ricos y que no quieren dejar el poder. En consecuencia, la forma política ha generado algunos niveles de integración y de división. El día de hoy, la división que hay al interior del MAS no es ideológica. Arce, Choquehuanca, Evo, Andrónico piensan exactamente lo mismo, pero son intereses personales de grupo los que los están dividiendo, y durante el gobierno del MAS se han hecho alianzas corporativas, han estado gobernando los cocaleros, los cooperativistas, el agronegocio, han estado gobernando el sector informal, los contrabandistas, los narcotraficantes con el gobierno. Ahora necesitábamos una transición hacia un gobierno de todos, un gobierno donde el presidente se sacrifique y haga una purga del Estado, y este sacrificio se exprese en construir un gobierno horizontal para todos. Ese era el sentido de la unidad, y ese sentido de la unidad la han traicionado los sectores opositores, porque han dicho, bueno, somos la unidad, representamos a la unidad, pero no en ese sentido amplio de gobernar para todos de manera incluyente, sino yo soy la unidad, represento la unidad, hablo a nombre de la unidad, pero no soy la unidad en términos reales. Por eso es que ahora vamos a ir fragmentados a las elecciones. No hay sentido de patria, no hay sentido de unidad, y vamos a ir a una crisis aún mayor, fragmentados, divididos. El próximo Parlamento va a ser terrible, va a ser una crisis mucho peor a la que hemos conocido en el actual Parlamento, y por lo tanto los bolivianos tendremos que tocar fondo para volver a salir, y tenemos que construir un sentido de unidad donde las corporaciones sean erradicadas, donde no suba un nuevo presidente que hable que va a gobernar para los empresarios, sino que va a gobernar ahora sí para todos. Entonces, este es un momento fundacional. Esperemos que la gente lo entienda, esperemos que después de votar nos demos cuenta de las enormes potencialidades que tenemos como país para salir adelante, y que construyamos este nuevo horizonte de unificación, de construcción de patria, de sentido de patria. Y para eso va a ser necesario que después de las elecciones nos pongamos a pensar en un proyecto país entre todos. ¿Es esto a través de una constituyente? ¿Es esto a través de una cumbre? Porque quien venga, quien sea, desde, no sé, en este momento desde Arce hasta, no sé, quien sea, va a tener que hacer ajustes en la economía, pero esos ajustes no pueden ir divorciados de la política, porque a nadie le va a gustar que le quiten la subvención de la gasolina, que se equipare la cotización del dólar, a nadie. Los grupos que en este momento son privilegiados, mineros, cooperativistas, contrabandistas, etcétera, etcétera, no van a querer soltar pues su fuente de ingreso, ¿no? Sí, va a venir una disputa muy profunda. Tal vez sea reformas a la Constitución de manera puntual, pero va a haber una disputa desde la calle también, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Ahorita se va a reconformar el panorama dentro del Parlamento, pero ahí no va a ser suficiente esta reconformación. No van a tener poder de decisión por la fragmentación que van a tener. La calle va a jugar un rol muy importante, la movilización ciudadana, pero también la construcción de poder y de contrapoder. En este momento, los atributos, los beneficios que tiene el sector cooperativista minero han estado en marcha el día de ayer, son inconmensurables al poder. Alguien les tiene que poner el cascabel al gato. No creo que sea un próximo gobierno el que lo haga. Va a tener que ser una reforma angustiante de la sociedad que ubique a cada sector en su determinado lugar y que empiece a poner límites. No puede haber un avasallamiento tan violento a la naturaleza, a las áreas protegidas,
El patrimonio común no puede ser apropiado por pequeños sectores y dejar al resto de la población desguarnecida, viviendo en la informalidad, sin posibilidad de tener ingresos económicos para enfrentar la crisis. Probablemente estemos hablando de un nuevo proceso angustioso de cambio y de transformación, donde nosotros esperamos que la visión de país, el patriotismo y la gestión del conocimiento sean las luces que nos ayuden a salir de este atolladero histórico. Bueno, qué bueno encontrarlo en este lado. Qué bueno que esté en el CONADE. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la entrevista y siempre a su disposición. Muy amable, muy gentil.